FIFA, Football Medicine, ponente nacional e internacional, creador de contenido en redes sociales, que por ello también lo he conocido y he visto siempre lo que publica, que se me hace súper padre y la verdad bien enriquecedor para los chicos. Por ahí yo creo que algunos ya te van a estar así ubicando. Adictos a la fisioterapia. Él es meramente especialista en fisioterapia deportiva. Yo hoy le agradezco mucho que esté con nosotros, gracias también a la maestra Nadra por pasarme ahí el contacto directo con este tema sobre fisioterapia deportiva, que son los mitos y realidades de la fisioterapia deportiva. Muchas gracias, maestro, y adelante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado siempre de compartir, ¿no? Un poco pues, sobre esto que yo creo que a todos nos apasiona, que es la parte de la fisioterapia, bueno, en mi caso la fisioterapia deportiva. Entonces, bueno, pues vamos a tocar ahí algunos puntos importantes. Pero bueno, como ya lo ha mencionado, ¿no? Soy Miguel Ángel Muñoz, me gusta crear mucho contenido en redes sociales. Todo pues obviamente en pro, ¿no? de la fisioterapia, mucha fisioterapia activa. Y bueno, pues un poquito de mí, ya lo ha dicho. Estudié también en VM, trabajé anteriormente en el Club Pachuca y bueno, ahora en Cimarrones desde hace ya pues casi 5 años. Y pues bueno, yo creo que ya algunos han de conocer el podcast que tengo, donde hago algunas entrevistas y ahora hemos también entrado a una parte pues académica, ¿no? De ofrecer algunos cursos en línea a través de una plataforma, tratando de cambiar un poco pues lo que hay en el mercado actualmente, tratar de al final pues sumar más a la fisioterapia. Así que bueno, pues vamos a ir empezando con este tema. La verdad es que es un tema pues interesante porque pues bueno, vamos a hablar de algunos mitos, ¿no? De en cuanto te dicen fisioterapia deportiva, que al final todos creemos que la fisioterapia deportiva es así, como lo estamos viendo en esta imagen, que a veces es colocar mucho kinesiotape, ayudar a la recuperación a través de masajes de descarga, estiramientos, el famoso cupping, pistolas de masaje, pero realmente eso es la fisioterapia deportiva, porque pues eso es como nos lo venden, ¿no? En formaciones, en la universidad a veces, o al menos a mí, así me la vendieron en mi etapa formativa. Pero ¿qué hay, no? ¿Qué hay más allá de esto? ¿O realmente solo es eso lo que hacemos? Entonces, como un primer punto, pues es de que normalmente se asocia con la fisiodeportiva con que la prevención de lesiones, ¿no? Y realmente no es así. A lo largo de estos años te das cuenta que a veces las lesiones ocurren hasta por mala suerte y que son de un origen multifactorial. Aparte de que está a mi gusto y a gusto de otros colegas y preparadores físicos y que cada vez va tomando más relevancia, el término prevención está un poco mal empleado, porque realmente no podemos prevenir, no podemos evitar que algo suceda. Lo que sí podemos es disminuir la incidencia de lesiones, tampoco las podemos predecir, pero sí podemos reducir los riesgos de lesión, que eso es una parte interesante, porque tampoco podemos reducir todos, como lo podemos ver en estas imágenes, ¿no? Porque las lesiones son de un origen multifactorial, entonces lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo, viéndolo de frente. Bueno, esos son todos los factores de riesgo intrínsecos para una lesión muscular. Entonces, son bastantes. Y bueno, y hay factores que no se pueden modificar, como la edad, a veces la ciudad donde nosotros nos encontramos, hasta el clima, ¿no? Que estamos en Hermosillo, donde en verano a veces son 50 grados y que bueno, tenemos que acoplarnos a esta parte, la parte de la deshidratación y bueno, a través de todo nuestro equipo multidisciplinario. La imagen del medio es también, te habla de un algoritmo para una lesión de un ligamento cruzado anterior. Entonces, todas estas variables, ¿no? Que pueden llegar a ocurrir, que si el ángulo Q de la rodilla, que si un valgo dinámico en rodilla, que si debilidad del core. Entonces, son también muchas cosas. Y bueno, del otro lado tenemos igual un algoritmo de factores de riesgo para una lesión de tobillo. Entonces, prácticamente es imposible prevenir una lesión, pero sí podemos reducir el riesgo de la lesión.
Y también cómo, bueno, pues a través de identificar y reducir estos riesgos, estos factores de riesgo, y también reducir la gravedad de las lesiones, porque probablemente ocurren y, ok, no podemos hacer nada, pero sí podemos disminuir la gravedad de estas, que eso también será un punto importante, sobre todo en el deporte de alto rendimiento. Y bueno, un punto que también me gustaría que debemos tener claro es de que realmente la fisioterapia deportiva no es aquel fisio que recupera a su paciente lo más rápido posible. Eso, a mi gusto, me parece una tontería, porque hay tiempos biológicos, porque a veces queremos quedar como el héroe, ¿no? Y más en el alto rendimiento. Sí, yo soy el mejor y yo lo saqué, no sé, una lesión muscular en 2 semanas o en una semana o un ligamento cruzado anterior y a los 6 meses ya estaba jugando. Y eso se da mucho, quererse colgar medallas, pero realmente el que se recupera es el paciente. Y bueno, y así si no le hubiera dado terapia, el paciente se iba a recuperar solo. Pero lo que sí se me hace clave y que distingue un buen fisioterapeuta deportivo al que no, es el índice de recaídas que tiene en cuanto a los jugadores que tenga lesionados, ¿no? El tratar de evitar una recaída corresponde al 100% al fisio, al equipo médico, al staff médico, ¿no? Porque, bueno, una lesión pasa y, bueno, podrá ser por factores internos, externos, por cuidados del jugador, etcétera. Pero una recaída, después de haber trabajado contigo, y una lesión muscular, o sea, un desgarre, que bueno, el término ideal es una lesión muscular, entonces, pues bueno, tendremos que llevarlo conforme a sus tiempos biológicos y demás. Pero si recae, probablemente sea por una iatrogenia o por una mala gestión del return to play. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre esa parte también, que bueno, no podemos prevenirlas, pero sí reducir esta gravedad y sobre todo evitar una recaída. Juegan también papel importante independiente de los factores de riesgo que ya conocemos, la alimentación, el descanso, el sueño, el nivel psicológico, las cargas, el tipo de calzado y bueno, todos esos factores, independiente de eso, en el deporte hay que tener otros factores también en cuenta, que es desde la duración del contrato que tiene el jugador, que a veces jugadores que tienen ya poco contrato aumenta el nivel de incertidumbre a nivel mental, están pues dándole vuelta, qué va a pasar, si los van a renovar en el club, si se van a ir a otro, si es un jugador que no juega en este equipo, pues y se quiere ir a otro, cómo se va a ir, ¿no? O si lo va a querer otro jugador, perdón, otro club. Entonces, eso va a jugar un papel importante también en esto de la prevención, la edad del jugador, si es un jugador titular o suplente, si tiene lesiones previas, que ese es el factor de riesgo principal para una lesión muscular o una lesión de ligamento cruzado anterior, prácticamente para todas las lesiones. Si tiene una lesión previa, hay que tener mucho énfasis en eso, la parte emocional, que si a lo mejor es un jugador que se está divorciando, no te va a rendir igual, ni le vamos a poder prevenir y va a estar más predispuesto a una lesión que un jugador que está estable emocionalmente o que si acaba de nacer su hijo y no lo deja dormir. Entonces, eso también va a jugar un papel importante y hay que tenerlo en cuenta. Y son factores que a veces no se sabe. El siguiente mito o esta idea errónea, ¿no? Que tenemos también es acerca de los masajes de descarga. Bueno, para la gente que a lo mejor sigue mi contenido en redes, he hablado un poco acerca de esto. Y bueno, creo que aquí se puede profundizar un poquito más, porque realmente está bien empleado este término. A mí siempre me pareció algo absurdo y ahora que con las redes y que veo que más gente opina lo mismo, pues se facilita, ¿no? Pero realmente está empleado bien este término de descarga, masaje de descarga, pero para partir de esto, pues hay que saber, ¿no? El músculo realmente se carga y si es que sí, ¿cómo se descarga el músculo, no? Porque si se carga, obviamente se descarga. Y bueno, pues realmente sí se carga. El músculo se carga, ¿cómo? Con el ejercicio. Se carga obviamente con el ejercicio. Pero ¿cómo es que también lo podemos descargar? Pues también con las variables del ejercicio. Es decir, si yo lo cargo a mi músculo, y hablando de carga,
Estamos hablando a lo mejor de la frecuencia, cuántas veces al día lo hacemos, a qué intensidad, si estamos haciendo fuerza o resistencia o ambas, o si estamos trabajando potencia, o si lo estamos haciendo a un porcentaje del RM, una repetición máxima. Entonces, de todo eso va a depender, los tiempos de descanso, cuántos días a la semana, ¿no? Todo eso va a depender. ¿Y cómo lo puedo descargar? También con eso, ajustando. Es decir, si está muy fatigado mi músculo, bueno, ajusto ese volumen, la frecuencia de entrenamiento, las variables y listo. Tan fácil como eso, ¿no? Ahora, ¿cómo lo debo hacer? Pues para eso necesito saber de ejercicio terapéutico y de cómo dosificar el ejercicio terapéutico. Entonces, la idea de esto y de estos puntos que voy a estar hablando no es realmente atacar, ¿no? No es realmente decir, no, no haga el masaje, o está mal empleado el masaje de descarga, o la próxima vez que vean a alguien haciéndolo, vayan y tíranle hate. No es la idea. La idea de esto es de que lo agarres a tú lo que te sirva y que al final seas objetivo y que al final tratemos de cambiar un poco estas ideas, ¿no? Erróneas que se tienen tanto de la fisio deportiva como fisio en general. Y bueno, eso y que tú indagues más acerca de estos temas. Entonces, ese es el principal objetivo también de esta ponencia, ¿no? Y de todo el contenido que me gusta crear, que a veces suena un poco polémico, pero la idea es generar que indaguen más las personas sobre los temas. Entonces, bueno, retomando esta parte, pues realmente el músculo no se descarga como tal. Lo único que se descarga, pues, será mi teléfono, será mi iPad, mi computadora que estoy usando ahora. Será lo único que se descarga. Pero porque el músculo podrá estar adolorido por una sesión, podrá estar lesionado por un desgarro, una lesión muscular, pero nunca se va a descargar como tal, ¿no? O como nos lo venden normalmente, con algunas técnicas que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque ¿cuántos no hemos ido a una carrera, ¿no? En estas clínicas que a veces van y para hacerse promoción a las carreras y están haciendo puro masaje y que el masaje debe doler aparte. Y esa es algo totalmente falso. No hay evidencia que te diga que el masaje de descarga debe doler. No, es lo mismo si duele o no duele. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que explicarle al paciente. Ahora, habrá en el deporte, sobre todo de alto rendimiento, gente y sobre todo, por ejemplo, en deportistas de fútbol americano, que te pide un masaje que les duela, que sientan. Y a lo mejor en el fútbol, soccer es un poco diferente, ¿no? Son más como que les gusta que los consientas, más tipo spa. Pero habrá que educarlos para saber cuándo sí, cuándo no. Entonces, no debe doler de preferencia el masaje de descarga, sobre todo en aquellos pacientes que no son deportistas de alto rendimiento. Y es mejor educarlos y decirles esta parte. Y no está mal que se haga, al contrario, está bien, fisiológicamente está bien, tiene su respectiva evidencia con limitaciones, pero te ayuda a lo mejor en cuanto a sensaciones. Y está bien dar este tipo de masaje. Yo le cambiaría el masaje de descarga por decir masaje de recuperación, ¿vale? Ahora también, si le digo a mis pacientes que necesita ir a un masaje de descarga, recuperarse del ejercicio que hace cada mes, cada 2 semanas, realmente es mejor que cambie de fisio, porque algo estoy haciendo mal, que no debería ser así. ¿Vale? La recuperación de mi paciente, de mis deportistas, no debe depender de un fisio, debe depender del mismo, porque ahora vamos a ver cuáles son los factores principales para una buena recuperación muscular, que es esto, el control de las cargas, es decir, un buen entrenamiento, la nutrición, que coma bien, que se hidrate bien mi deportista y sobre todo el descanso, priorizar el descanso. Hay cada vez más evidencia en cuanto a la calidad de sueño, las horas de sueño, porque no es lo mismo dormir 8 horas mal que dormir 6 horas bien. Y eso es muy importante. Al utilizar herramientas como la meditación, que antes de dormir, de leer un libro, de tener 30 minutos antes ningún contacto con pantallas luminosas, es decir, iPads, celulares, que con hasta un mínimo foco que esté prendido en mi habitación o en la televisión, ve que normalmente queda un foquito rojo ahí prendido, a veces lo ideal sería taparlo, porque podré estar dormido, pero si mi ojo detecta esa luz, que ustedes lo pueden hacer, pueden tener los ojos cerrados ahora mismo y pueden apuntar hacia el foco que tengan en la habitación donde estén ahora. Y van a ver cómo se nota, ¿no? Se nota esa sombra a pesar de tener los ojos cerrados.
Y pasa lo mismo con este descanso. Cuando mi ojo estoy dormido y mi ojo detecta una luz, mi ojo se distrae y empieza a ver actividad cerebral. Entonces, si empieza a haber actividad cerebral, ya no me estoy recuperando como tal. Se está desenfocando mi cuerpo, mi sistema nervioso de la prioridad que es descansar y se está centrando en ese foco. Entonces, son detalles pequeños, pero que hacen una gran importancia y que suman a esta recuperación. Entonces, bueno, habrá que priorizar esta parte. Y estas tres condiciones serán muy importantes para educar a mi paciente, sobre todo mi paciente que no es deportista, porque un paciente deportista sabe que se va a recuperar con ejercicio, con terapia activa, pero mi paciente no deportista, pues pensará lo contrario, ¿no? Que necesita más de un masaje, de pistolas, de percusión y cosas así. Entonces tendremos ahí que trabajar mucho esta parte de la educación al paciente. Lo vuelvo a repetir, no está mal darlo, hay que saber cuándo emplearlo. Y es algo que, por ejemplo, aquí en el club nosotros no damos masaje como tal. Realmente desde hace 3 años, los primeros 2 años me costó educar a mis jugadores y a los jugadores que van llegando, hasta ahora que saben que a mí no me piden un masaje, que realmente se lo piden a veces a los pasantes y que tiene que pasar por una autorización previa nuestra y solamente cuando creemos que es necesario aplicarlo, ¿no? Pero ocupamos otras estrategias de recuperación, como la crioterapia, presoterapia, la electroestimulación, que también tiene una muy buena evidencia. Pero obviamente haciéndole énfasis que si no descansa, no come bien, no va a recuperarse y va a tener una predisposición a una lesión. Otro punto, hablando del tema de la recuperación, es el tema de las pistolas de masaje. ¿Realmente sirven? Pues puede ser que sí o puede que no. Estas famosas pistolas y también este famoso rollo, ¿no? Los foam rollers, que ya cada vez hay más, que hasta hay unos que vibran, que, bueno, en su momento se han puesto de moda. Y ahora están de moda estas famosas pistolas, que han salido una cantidad de marcas y que ahora son muy accesibles. Y sí, se verán muy chingonas al aplicarlas en la clínica, pero ¿realmente sirve? ¿O en qué momento la debo aplicar? Pues la verdad es que esto no va a solucionar ni los masajes, ni tu foam roller, ni tu mejor pistola de percusión, no va a solucionar tu entrenamiento terapéutico mal planificado, ¿vale? Entonces, será a lo mejor problema de mi fisio, del entrenador, pero esto no va a solucionar. Probablemente lo solucione a corto plazo, es decir, 1 o 2 días, pero va a seguir fatigado, va a tener un riesgo alto de una lesión. Por lo tanto, tendré que modificar otras variables. El foam roller y las pistolas normalmente te lo venden como que no, te puede ayudar para recuperarte y aumentar la hipertrofia, o te puede ayudar para aumentar masa muscular, o te puede ayudar para mejorar el rendimiento, la velocidad, la agilidad, cualquier capacidad física. Pero realmente no funciona así. Pero hay muchos estudios que te hablan que en combinación de estas técnicas con el ejercicio, pues hay mejorías en cuanto al aumento del flujo sanguíneo, mejora la percepción del dolor y del dolor muscular tardío, de estas famosas agujetas, ¿no? Que también le llaman. Entonces, ahí sí puede haber un cambio. Y sobre todo, que si a revoluciones altas de estas pistolas, te puede provocar un mayor rubor en menor tiempo, ¿vale? Entonces, si mi objetivo va a ser activarme el músculo, hacer un previo a mi calentamiento, aumentar el flujo sanguíneo en la zona, podrá venir bien esta parte, ¿no? Hay también mucha evidencia ya en cuanto al trabajo de vibración, no precisamente con pistolas, pero se puede hacer. Hay que ver nada más el nivel de revoluciones, pero que te hablan que a ciertas revoluciones y al hacer un estiramiento estático puede aumentar el rango de movimiento articular. ¿Vale? Entonces, pruébenlo y van a ver cómo van a tener un efecto bueno al hacer el estiramiento. En cuanto se aplica el estiramiento, paso la pistola por el vientre muscular a unas revoluciones determinadas, que no recuerdo ahora cuántas eran, les mentiría si les digo la cantidad que era, y bueno, aumentará esta flexibilidad, pero obviamente a corto plazo, no es un punto que mejore a largo plazo, ¿no? Que ahora lo hablaremos cuando toquemos el tema de los estiramientos. Entonces, bueno, será una buena herramienta, pero cuando sepamos cuándo utilizarla y sobre todo no hacer dependientes a los pacientes de esto. Y ahora sí, el tema de los estiramientos.
normalmente se asocian los estiramientos como un método de prevención de lesiones, o para calentar, o para relajar el músculo. Pero ¿realmente sucede así? ¿Realmente los estiramientos me van a ayudar para prevenir una lesión? Porque normalmente se dice, ¿no? Si no estiras, te vas a lesionar. Si no estiras, en tu calentamiento no incluyes estiramientos, te vas a lesionar. Si no relajas el músculo cuando acabes de entrenar a través de estiramientos, te vas a lesionar. ¿Y realmente pasa eso? Pues les puedo decir que no. ¿Y cuántos volvemos, no? ¿Cuántos hemos visto estas famosas carreras? Y estamos estirando y vendiéndolo como que no, si no estira, mañana se va a sentir más cansado y eso es probable que sí pase, pero no se va a lesionar, solamente se va a sentir más fatigado. En cuanto a la percepción, también ayudan bien. Pero en cuanto a la prevención de lesiones, les puedo decir que no. Y hay demasiada evidencia muy de alta calidad, muy bien respaldada, que te dice que no sirve de nada calentar después de realizar ejercicio, de realizarlos, perdón, después de hacer ejercicio, realizar estiramientos estáticos, obviamente. No sirven de nada. Y les puedo decir que en la experiencia también acá en el club, al inicio me pareció una locura, ¿no? Cuando lo leí. Aquí en el club hacemos unas evaluaciones antes de la temporada, donde incluimos y evaluamos diferentes capacidades físicas como la fuerza, movilidad, flexibilidad. Y en este apartado de la flexibilidad, los jugadores que tienen una mejor flexibilidad normalmente tienen un historial de una lesión previa, de lesión hablando de isquiotibiales, o durante el torneo algunos se llegan a lesionar o son los que se sienten más cansados. Y ha coincidido, Leo, esto es una coincidencia, pero lo he hablado con gente de otros equipos que también les pasa lo mismo. Y los jugadores que tienen la peor flexibilidad de isquiotibiales en el mundo son jugadores que nunca se han lesionado en su vida y son jugadores que nunca se han lesionado y que no causan ni siquiera se fatigan ni nada. No sé por qué pase, he estado investigando, leyendo y todo, y hablando con otros colegas de otros equipos en primera división, en la misma división de expansión, y les pasa lo mismo. Digo, tampoco es como que una regla. También hay jugadores que tienen poca flexibilidad y se lesionan. Pero es más probable, y al menos aquí en mi club, todos los jugadores con una flexibilidad al 100 de isquios se han lesionado a nivel muscular. Mientras que los que no les ha pasado nada. Entonces, estamos de acuerdo que no previenen lesiones. Otro punto es de que desde hace 2 años, bueno, depende aquí mucho del preparador físico que esté en turno, pero del primer año que yo llegué, 2016, al 2019 aproximadamente, 2020 tal vez, nuestro club dejó de hacer estiramientos de manera obligatoria después de las sesiones. Entonces todos los jugadores acababan de entrenar, cada quien realizaba sus estiramientos los que quisiera y quien quisiera. ¿Y qué creen? Fueron los años que menos lesiones hemos tenido. Así que no es proporcional. Nuevamente, no es proporcional esto. Y la evidencia también te lo dice. Entonces, habrá que quitar un poco esta idea. Ahora, si los incluimos antes de calentar, bueno, vendrán bien unos estiramientos dinámicos, obviamente, estáticos no. Si queremos mejorar la recuperación de mi deportista, claro que vienen bien. Hay jugadores o deportistas que si no estiran no se sienten bien. Entonces, háganlo. Al final, si no sabemos que no le beneficia, no reduzca un riesgo de lesión, pero a nivel mental le puede caer bien. Y al tema de recuperación en cuanto a sensación de fatiga, sensación de dolor muscular tardío, también le va a venir muy bien. Entonces, habrá que saber cuándo emplearlo. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Puede evitar el dolor post-entreno. Y ahora hablaremos un poco de este tema de las contracturas, que es un poco también controvertido. Pero bueno, esta parte de los estiramientos sí es algo importante que hay que cambiar, porque no hay que venderlo como que es lo mejor para prevenir. Realmente no pasa. Ahora, ojo, lo que nosotros empleamos en lugar de los estiramientos fueron ejercicios de movilidad, que esto sí está completamente respaldado científicamente, que la movilidad articular te puede predisponer a una lesión.
Es decir, una poca movilidad a nivel de cadera o a nivel de dorsiflexión de tobillo te puede predisponer alto a una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, ojo con eso. Hay que tener muy en cuenta esa parte. Y también hay que tener en cuenta que la movilidad y la flexibilidad no son dos cosas por separado, sino son en conjunto. Las dos tienen que ver, ¿vale? No se puede trabajar una aislada de la otra. Se trabajan de la mano, pero la prioridad podría ser la movilidad o debería ser la movilidad, ¿va? Ese sí tendríamos mejoras para todo. Prevención de lesiones, bueno, algunas otras cosas más que no las comentaremos ahora, pero nos ha ido muy bien trabajando de esta manera. Ahora, les decía, depende del preparador físico. El preparador físico que tenemos ahora, él sí obliga a todos a hacer estiramientos, pero bueno, sabemos que pues la base es la movilidad. Lo que les decía, ¿qué dice la ciencia, no? Al respecto de esto. Pues bueno, realmente no es necesario estirar el músculo. Los músculos no se estiran realmente. O se contraen o se relajan, pero no se estiran, ¿vale? Y hay muchísima información también de esto que pueden encontrar, que bueno, podríamos hablar horas, pero que hay que tener en cuenta. Entonces, un estiramiento va a producir un aumento nada más de una longitud muscular y que es muy importante tener en cuenta, que es transitoria, que es a corto plazo. Porque para poder generar un aumento a largo plazo, tendríamos que quedarnos y la bibliografía te dice que deberían ser horas para poder generar un cambio mínimo, pero permanente. Pero obviamente nadie va a aguantar hacer un estiramiento horas. Por lo tanto, también es falso eso, ¿no? De que si entre más estires, más flexible. No. Al contrario, entre más movilidad, que va de la mano con este estiramiento, pues vas a tener mayor amplitud articular, ¿vale? Pero les digo, van de la mano. El estiramiento, o sea, obviamente, hace más referencia a nivel muscular y la movilidad hace más referencia a un nivel articular. Entonces, será muy importante tener en cuenta toda esta parte. No, lo que les decía, no produce un rango de movimiento a corto plazo. Tampoco es lo mismo estirar que calentar. Definitivamente no es lo mismo. Entonces, por lo tanto, no previene lesiones, no disminuye los biomarcadores de fatiga, pero sí disminuye esas sensaciones de fatiga. Y va a decir, entonces, ¿qué hago con las contracturas, Miguel? Si me han enseñado en la escuela que para quitar una contractura tengo que estirar, y sobre todo en los deportistas, ¿no? Y sobre todo esas bolitas que siento, ¿cómo las quito? Y bueno, al final las contracturas no existen. Y sí, o dónde están, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Pero realmente no existen. Y es otro tema también que da mucho de qué hablar, pero también, que ahora sí como el meme que les puse, ¿no? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces las contracturas prácticamente no existen. Al día de hoy no hay un estudio que te diga, mira, aquí está la contractura. Y si hablamos de puntos gatillo, tampoco hay nada que te diga, mira, aquí está un punto gatillo. No, hasta ahora no hay. Cada vez sale más información y seguramente va a haber más evidencia a través de la elastografía y tensiomografías y probablemente se compruebe más adelante. No tengo duda de eso. Pero al día de hoy no hay nada que te diga, sobre todo una contractura, ¿no? Entonces van a decir, pero pues entonces, ¿qué es lo que siento? Ah, pero ojo, sí pueden, realmente sí existen las contracturas, pero en personas con lesiones a nivel central, es decir, en pacientes neurológicos, ¿no? Una enfermedad de Dupuytren, una de Borgman, ahí sí van a existir estas contracturas, pero que no tienen nada que ver a las contracturas que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Y que se refieren más a una tensión muscular o una mialgia que va a ser más dada por una debilidad o por falta de movimiento o ambas. Entonces va a ser importante tener en cuenta esa parte, ¿no? ¿Cómo se define? O sea, Miguel, pero es que a mí me duele y es que yo la siento aquí, yo siento aquí y aquí me duele. Pues sí, pero es más que nada un estado de hipersensibilidad muscular que puede ser o por una sobrecarga o una posición mantenida durante mucho tiempo y que yo no estoy preparado para soportar esa carga o esa posición por todo ese tiempo. Entonces es por eso que comienzan a molestar. Pero realmente no hay nada. A veces no hay nada. Y a veces tocamos y no, sí, es una contractura. Pero realmente no.
Obviamente esto es más de cultura general para nosotros como fisios, para hablar con colegas, para debatir. Y a lo mejor no están con un paciente, ¿no? ¿no? Van a llegar con un paciente y le van a explicar todo esto. No les va a entender nada y seguramente los va a cambiar por otro fisio. Pero con ellos sí podemos hablar, utilizar este lenguaje. Pero es importante siempre que nosotros estemos actualizados y tengamos en cuenta esto para poderlo debatir y saber realmente qué es lo que está pasando. Porque si no sabemos lo que pasa fisiológicamente en mis pacientes, no podré entenderlo, podré ser menos empático y sobre todo mi recuperación o va a ser más lenta o puede ser que esos pacientes que nunca salen y que al final te cambian, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber todo esto. Y bueno, el músculo es como la miel, ¿no? ¿Cuántas veces yo creo que todos hemos comprado miel o hemos tenido miel en nuestras alacenas, donde lo tenemos en un frasco y si no usamos la miel, ¿cómo queda? Toda dura, toda tiesa y que después me cuesta hasta trabajo meter la cuchara, todo, ¿no? El músculo es igual. Si el músculo no se usa, el músculo está en reposo, en una posición mantenida, pues no hay ninguna contracción. Por lo tanto, estoy solamente en un estado de alerta y de protección y es como la miel, ¿no? Se va a poner rígido, se va a poner duro. Sin embargo, si le doy movimiento, si le doy estímulos mecánicos a través de mecanotransducción y todo, pues va a ser mi músculo más viscoso, más fluido, por lo tanto me voy a sentir mejor. Y esa es una de las razones y de la importancia del ejercicio terapéutico. Y quien me siga en redes, esta es una de las razones por las que a mí me encanta difundir información acerca de los beneficios del ejercicio, que no necesitamos agentes físicos. Obviamente son necesarios en algunos pacientes, pero que tampoco son indispensables, ¿vale? Y yo cuando llegué al club, llegué, y ahí fue donde nació el amor por la fisio deportiva y el ejercicio terapéutico, porque llegué y había solamente 2 camillas. Y al día de hoy tenemos también esas 2 camillas. Y no tenemos aparatos, al día de hoy no tenemos aparatos. 5 años, imagínense, 5 años donde solamente tenemos Compex, 2, 3 Compex, y uno de esos es mío. Y ya, pero no porque el club no le invierta, sino porque le ha invertido en otras cosas que hemos pedido, que nos van a ayudar más para llevar a cabo nuestro ejercicio terapéutico. Entonces, el club se dio cuenta de que están sacando los jugadores sin utilizar aparatos ni nada, ¿no? Pues, ¿para qué les compramos? Y entonces pues, dijimos, bueno, sí, pero pues cómprame mejor, a lo mejor otras cosas, ¿no? Que más de ejercicio, más funcionales, que también le sirven al preparador físico. Entonces, pues bueno, ha sido un poco así, que al final a veces no, lo único que le importa al entrenador y a los dueños es que saques al jugador como sea. Pero gracias a eso, pues te das cuenta que no necesitas grandes cosas y que a los pacientes los puedes educar para que hagan ejercicio. Pero bueno, obviamente hay jugadores que, bueno, los apapachamos un poco, ¿no? Con algunas otras cosas, pero realmente en cuanto a agentes no tenemos nada. Y esa es una de las importancias entonces de tratar el músculo y saber esta analogía de que el músculo es como la miel. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando me duele, cuando siento ahí pues esas famosas bolitas, ¿no? Pues bueno, es solamente que hay muchas neuronas motoras activadas, se activan mecanismos de protección, que bueno, nos van a llevar a una kinesiofobia, un excesivo orden de fibras musculares y sobre todo una sensibilización a nivel central, que bueno, tendremos que trabajarla. ¿Cómo lo trabajamos? Fácil. Con ejercicio y movimiento, que sería lo primero, que eso es neuromodular el dolor. A veces esta palabra, ¿no? Que ahora está de moda, neuromodulación, que a veces lo relacionamos solamente con lo invasivo, con agujas. Y no es así. Con el simplemente hecho de hacer empatía con mi paciente, ya estoy neuromodulando su dolor. Con el hecho de tocarlo, de hacerle una técnica de terapia manual, hasta de ponerle ultrasonido, ya estoy neuromodulando su dolor. Entonces es una palabra ya vieja, no es nueva, que ahora, bueno, se ha puesto de moda por lo invasivo, pero realmente lo puedo neuromodular con hacer empatía y sobre todo hacer ejercicio y con el movimiento. Y bueno, obviamente pedirle a mi paciente a lo mejor que se relaje, que lleve las cosas más con calma, porque, bueno, explicarle todo esto, ¿no? Que bueno, también el tejido nunca que duele no va a estar relacionado con un daño a nivel fisiológico ni un daño a nivel pues físico, ¿no?
Entonces, eso va a ser también importante tenerlo en cuenta, pero bueno, el tema del dolor es otro tema muy interesante, pero también del cual podemos hablar bastante. El tema de las contracturas, entonces, ¿cómo les llamaría, no? Si está mal empleado y todo, pues el término ideal sería tensión muscular o una mialgia, que es muy general, pero realmente la evidencia te lo maneja así. Y bueno, se necesitaría hacer un consenso, que es una reunión de expertos en el tema, que en este caso sería el músculo, y llegar a un acuerdo, pero no lo hay. Entonces, mientras no exista y no exista nada que me diga aquí hay una contractura o esto es, pues bueno, tendríamos que llamarle probablemente mialgia o tensión muscular. Pero nuevamente, entre nosotros, si le digo a mi paciente que tiene una mialgia, probablemente le repercuta más a nivel mental y bueno, va a pensar que tiene otra cosa más grave y se va a ir hecho pedazos, ¿no? Entonces, hay que tener también mucho cuidado con lo que le decimos a los pacientes. Bueno, en cuanto a los acortamientos musculares, pues ya vimos, no existen cambios en la longitud ni con estiramiento ni nada. Y ojo, el tema de la rigidez, pues sí va a existir, pero no es proporcional al dolor. Y bueno, pues van a ser solamente puntos dolorosos que en ocasiones están en zonas blandas. Es decir, ni siquiera hay una banda tensa, como lo definen los puntos gatillos, donde se encuentran una banda tensa y tal. Realmente estos puntos dolorosos muchas veces están en zonas blandas. Entonces, esto nos habla de otra cosa, otros mecanismos. Pero bueno, es interesante esta parte. Que le interese puede indagar y buscar todavía muchísima más información acerca de esto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Esta tensión muscular, pues no es una condición mecánica, lo que decía, no es proporcional el daño en el tejido al dolor. Y a mí me gusta explicárselo a mis pacientes y lo pueden encontrar y leer más en esto, en el libro de Explicando el Dolor. Donde, bueno, yo les digo a mis pacientes que el dolor es como una alarma de reversa en el carro. Creo que todos a lo mejor han manejado y cuando se echan de reversa, ya está sonando esa alarma. Es decir, en el caso de mi paciente, ya está ahí el dolor, ¿no? Ya está ahí esta señal. Pero eso no quiere decir que porque prendió mi alarma, que hay un daño en algún tejido, ¿no? Y todavía me puedo hasta echar de reversa, no le estoy pegando a nadie y cada vez va a sonar más, pero no hay ningún daño. Entonces pasa lo mismo con el dolor, ¿no? Porque duela la mayoría de las veces está relacionado con un daño mecánico, un daño en un tejido. Y bueno, habrá que explicárselo a nuestros pacientes también para que puedan entender más el dolor. Pero les digo, este es otro tema del que también es muy interesante y que cada vez se habla más. Y pues todo influye, ¿no? En estas mialgias o tensiones musculares, todo influye. Posturas, que no existe la postura ideal, pero posturas mantenidas por mucho tiempo van a influir, las emociones, la alimentación, el nivel de actividad física, el nivel de estrés y sobre todo cómo descanso, ¿vale? La calidad de mi sueño. No va a ser lo mismo dormir 8 horas mal que dormir 6 horas muy bien. Entonces, todo va a influir y hay que tenerlo en cuenta. Y por último, el famoso cupping. Este famoso cupping que todo mundo habla, aplica, que se puso de modas con Michael Phelps en las Olimpiadas, que se ve y en muchos jugadores de top que lo usan, en artistas y que todavía ponen la mmejor recuperación y que se sienten súper bien y bueno, suben todo lleno de moretones, ¿no? Los famosos, en inglés lo menciona Adam Milkins, ¿no? Los famosos love bites o los famosos chupetones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que el cupping se supone que nos lo venden, que produce? Porque en todas las que hay, a lo mejor deformaciones o los que están a favor, te dicen, no, es que aumenta el flujo sanguíneo muscular y elimina toxinas y desechos y aparte promueve la reparación de los tejidos. Y dices, ok, y así te lo venden. Y en la bibliografía que tenemos, o sea, un paper científico, también te dice eso. Y te dice cómo es que funciona y demás, ¿no? Dice, ¿será? Pues bueno, si te cuestionas e indagas más, pues te das cuenta que sí hay un aumento del flujo sanguíneo, pero a nivel tisular, es decir, muy superficial. A nivel muscular no hay aumento
Y bueno, lo único que produce una ventosa, el cupping, es una presión negativa, ¿vale? La cual, al tener esa presión negativa, provoca un estiramiento de la piel, se dilatan los capilares hasta que se rompen y causa una equimosis. Y creo que es algo ilógico y absurdo pensar que el cupping, si hace esto, te puede ayudar a recuperar. ¿Cómo me va a recuperar si me está destruyendo mis capilares, que son los que se encargan de eliminar todos los desechos, que son los que se encargan de recuperar mi músculo, de llevar todos los nutrientes? ¿Cómo me va a recuperar si me está haciendo ruptura de fibras musculares, si me está haciendo ruptura de capilares? Entonces, desde ahí creo que va mal, ¿no? No tiene nada de lógica, si es solamente emplear sentido común. Obviamente cuando deja estas marcas, ¿no? Habrá a lo mejor quien la haga desplazando y que no deje marca, bueno, ahí probablemente ayudará, pero más a nivel superficial, a nivel muscular no. Entonces, bueno, hay que tener un poco de sentido común y pensar esta parte. Entonces es imposible que te recupere viéndolo de ese lado. En el tema de las toxinas y desechos, ok, está bien, pero hasta el día de hoy solamente hay dos que se encargan de esto, que es el hígado y los riñones, y que está comprobadísimo científicamente que lo hacen, y que cuando no los tienes, cuidado. Pero, o cuando tienes problemas con ellos, ojo, ahí sí hay que tener cuidado. Pero el cupping realmente no hace eso, ¿vale? No hay nada al día de hoy de evidencia que te lo diga. Probablemente hay evidencia en 1 año, en 2 años, y esto cambie. Y probablemente estaré yo dando esta misma charla y ya no incluiré el cupping y ahora hablaremos a favor, porque está bien. No está mal casarse con una idea, pero tampoco está bien casarse con una idea, ¿no? Siempre hay que estar abiertos. Y sobre todo esto, que no es como las matemáticas, que es una ciencia exacta y que nunca van a cambiar. Esto no. Esto es medicina, es salud y cada vez hay más avances y cada vez hay más información, más estudios. Y si esto cambia o el ultrasonido tiene evidencia, créanlo que seremos los que divulgamos información y que estamos apegados, seremos los primeros que cambiemos de opinión y que estaremos difundiéndolo, ¿no? Pero mientras no lo haya, hay que hacer las cosas de preferencia con su respectiva evidencia científica y más basados en evidencia y menos experiencia, que obviamente las dos se compaginan bien, no tiene que ser A o B, sino A más B, pero obviamente con más tendencia hacia la evidencia. Por lo tanto, pues, obviamente el cupping no va a reparar tampoco nada. Lo único que te va a reparar es el sueño, la alimentación, las cargas. Eso sí te va a reparar. Eso sí va a hacer que te regenere el tejido, porque no es lo mismo reparar que regenerar. Entonces, nuestro objetivo es regenerar a través de estímulos mecánicos nuestro tejido. Y eso solo lo logramos con movimiento o ejercicio terapéutico. Bien dosificado, obviamente. Por lo tanto, bueno, todas estas herramientas hay que usarlas con sentido. Claro que nos pueden ayudar si mi paciente me lo pide, sobre todo en la clínica, a lo mejor se la pongo o a lo mejor no. A lo mejor trato de educarlo y decirle, mira, mejor porque no te ofrezco esto. Prueba esto, ve cómo te sientes y si te sientes mejor, quitamos el cupping o quitamos el masaje, no sé, o las pistolas. No ser los dependientes, ¿vale? Y ofrecerle otras alternativas, darle mucho énfasis en la mejoría con ejercicio, cómo se va a sentir, que va a dormir mejor, porque obviamente al hacer ejercicio va a dormir mucho mejor, a descansar mejor, menos estrés. Tiene unos beneficios increíbles y lo mejor que es gratis. Lo único que tienen que invertirle es estudiar y a aprender a cómo dosificar el ejercicio. Es lo único que tienen que hacer. Y realmente no tienen que gastar en nada. Ya todos los libros son en PDF, mucho paper en acceso abierto, y si no está SciHub, y si no estamos nosotros que creamos contenido en redes, que a veces es un resumen de un artículo. Entonces, hay muchas opciones ya. Y inténtelo, no me crean, ¿no? Ahora sí que no tengo yo que convencerles ni tienen que creerme, sino háganlo ustedes y van a ver ustedes las diferencias. Entonces, la verdad es que ayuda mucho, en el deporte también ayuda mucho, y hay que tener siempre, pues, criterio, ¿no? Saber cuándo una cosa, cuándo otra. Obviamente lo que les digo va de la mano, no es que una sea con esa casarse, simplemente A más B. Eso será lo mejor y lo que más resultados dará.
Y obviamente no guiarse sobre las modas, que cada año sale una técnica diferente y la quiero tomar, cada año sale otra, la quiero tomar. A veces no es lo mejor. No porque sea popular quiere decir que sea eficaz, no porque me digan, no, el cupping sí tiene evidencia científica. Sí, pero ve el nivel de evidencia. Son papers chinos, papers de otros lugares donde obviamente la van a defender, porque son los creadores, entonces que tiene conflicto de interés, que lo aplicaron en 5 personas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque no toda la evidencia también es la mejor. Entonces, que a veces los creadores de contenido no tienen en cuenta eso en redes sociales. Entonces, ojo con lo que lean en redes sociales. Y pues nada, por mi parte prácticamente sería todo. Lo que les decía al inicio, la idea de esto no es atacar, no es tirar hate, no es nada, sino cambiar un poco la idea de lo que es la fisioterapia deportiva, de que la fisioterapia deportiva puede tener otras estrategias de recuperación, de que podemos trabajar e influir de una manera diferente en la prevención, que ya dijimos mal llamada, pero bueno, es muy, muy común llamarla así en el medio. Entonces podemos recurrir a otras estrategias, y sobre todo el trabajo multidisciplinario, ¿no? Que es lo más importante. No es lo mismo que esté a lo mejor tratando el equipo de fisioterapia sea top, pero si mi departamento de nutrición es deficiente, no vamos a tener éxito. Por lo tanto, esto es, y me gusta poner el ejemplo, que el deportista es como un auto de carreras, ¿no? De Fórmula 1. Mi jugador es ese protagonista, ese Ferrari que se va a estar viendo, pero por detrás hay un staff médico, un redactador, una psicóloga, un odontólogo, un masajista, un redactador, fisioterapeutas, nutriólogos, podólogos. Entonces, todo eso están atrás. Y que seríamos el equivalente a las personas que están en los pits, ¿no? Ahí en las carreras de Fórmula 1. Y que si uno falla, todo se falla. Que si uno no le echa ganas, todo se va al carajo con nuestro trabajo. Entonces todos tenemos que jalar parejo. Y pasa lo mismo con los autos de carreras, ¿no? Si uno falla, el auto choca, se accidentan, se queda sin gasolina, le falta aceite, no gana al final el competidor, ¿no? Y tendrá que cambiar. Y esto pasa igual. Hay problemas, tendrá que cambiar de personal. Entonces, esto es lo importante, de lograr que no recaigan las lesiones, de trabajar todos en la misma línea y jalar parejo, ¿no? Entonces, pues nada, por mi parte es todo. Quien tenga alguna pregunta, con mucho gusto. Y cualquier cosa, pues pueden contactarme en cualquiera de mis redes sociales. Y pues nada, pues muchas gracias a todos por la invitación y por su tiempo, por estar aquí. Muchas gracias. Maestro, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Por ahí estaba hablando con algunos en chat y me dicen que bastante interesante, sobre todo los de servicio social, que aquí nos acompañan un par de alumnos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda. ¿Les cambiaron un poquito el esquema a lo que han visto? Sí, así es. Nada más faltó el kinesio tape. Está un poquito de más, no lo he puesto porque, bueno, creo que ya es algo que ha pasado un poco de moda y bueno, al final viene muy bien, al jugador le encanta, sobre todo si es de colores, les encanta. Trabajamos aquí, mira, curiosamente, trabajamos aquí con una marca que compraban solamente, era un verde fosforescente. Todo el mundo pedía para el día del partido, ni siquiera los entrenamientos, para el día del partido, verse bonitos. O cuando tenían días libres. ¿Por qué? Porque como aquí en Sonora hace calor, pues salen en short, entonces para que se les viera ahí bonito y todo. Cambiamos de marca y nos mandaron kinesiotapes color piel. Ahora nadie pide. Entonces, bueno, va más por esa parte, ¿no? De placebos, demás. Viene bien como un estímulo a nivel pues, de mecanorreceptores en piel, de sentirse seguros. Entonces, es un poco jugar con eso, pero también viene bien. No es como que martirizarlo, ¿no? Satinizarlo más bien. Entonces, obviamente, no eso de que te dicen que de origen inserción relaja o viceversa o te potencia, te hace más para hipertrofia, no, obviamente eso no, pero para jugar como un placebo, como para que el paciente se sienta seguro, sobre todo cuando sale de una lesión, viene bien y yo sí lo ocupo.
Gracias, maestro. ¿Alguien más? Juanito. No sé si tienes alguna duda. Maestro Miguel, también, tu tocayo, que también está aquí en la plática. O alguien. Yo siempre les digo a los alumnos que la verdad, traten, ¿verdad? De si van a pagar por algún curso o algo, digo, a mí ya me pasó como experiencia, siempre les digo que luego es más fácil que nos piquen los ojos, ¿verdad? Con cualquier técnica de repente que ni conocemos si está comprobada científicamente ni nada, pero pues siempre queremos ir a lo que hay, ¿no? O a lo más que está ahorita de moda y más novedoso, a lo mejor como punción seca, que ya cualquiera hace cursos de punción seca, ¿verdad? Y lo aplica en cualquier área, sin tener todo el antecedente y científico y saber también todas las contraindicaciones y todos los efectos que podemos crear por una mala aplicación, ¿no? Al igual ahorita que decías, me platicaban a los alumnos, Misa, entonces no sirven las pilotas de masaje. Y yo pregunta, sí sirven, pero obviamente no con el fin con lo que de repente no lo venden, o como tú lo comentabas ahorita, en la parte deportiva, que ya es un boom, ¿no? O sea, hay muchas clínicas ya del área deportiva que a lo mejor implementan algunas técnicas que de verdad son demasiado ahí, nocivas, y pues otras que de plano para nada es el enfoque de fisioterapia deportiva, ¿verdad? Y así nos vamos con esa idea. Y así se van muchos de los alumnos y de los egresados con esas ideas, ¿verdad? Entonces te agradezco muchísimo, maestro, tu aportación, bastante, ahora sí que efectiva y padre, ahorita para los alumnos. Y pues ya posteriormente te vamos a estar invitando también y pues por ahí también en algún curso, ¿sí? Ya les avisaremos también a los alumnos para que estén ahí enterados y pues que te sigan ahí en las redes. Y que igual, ¿verdad? Si tienen dudas, a lo mejor no están de acuerdo con lo que está comentando, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué no? Ya, yo leí esto. Ah, bueno, pues hay una retroalimentación, ¿verdad? Siempre. Claro, sí, claro, lo bonito de eso es ese, ¿no? O sea, es un debate sano, creo que siempre lo he dicho, sin engancharse, es estar abierto siempre. Bueno, quien me sigue en redes, yo creo que a lo mejor hace un año se dio cuenta, ¿no? Por una publicación se hizo un show, un relajo en redes con el tema de la punción seca, pero realmente, pues no era atacar, o sea, realmente no, pero bueno, ya hubo ahí muchas cosas de trasfondo, ¿no? Fuera del tema. Pero la idea es eso, o sea, tratar de cambiar un poco el chip. Ayer platicaba, ahora que mencionas el tema de las formaciones, platicaba ayer al grabar un episodio de un podcast con un colega y me decía, bueno, el tema de las formaciones no está mal, pero yo creo bueno, hay muchas y está bien, hay para todos, pero deben fijarse quién la da y en dónde trabaja, porque a lo mejor a lo mejor yo, ¿no? Fisioterapeuta deportivo, trabajo en un equipo de fútbol y quiero dar en algún momento un curso de fisioterapia en UCI. Y bueno, va a ser una locura porque no sé nada y no trabajo ahí. Entonces, será mucho de eso, de fijarse y siempre estar pues viendo quién da ese tipo de cursos y si es experto en el tema o no. Y bueno, será ya decisión de cada quien dónde tomarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, si no hay preguntas, chicos, qué tímidos. Luciana te hace una pregunta. ¿Qué bibliografía nos recomiendas para profundizar en la dosificación del ejercicio? Bueno, realmente no, en cuanto a ejercicio terapéutico, no hay prácticamente nada. Estoy trabajando junto con una colega en eso. Tenemos la idea de querer sacar algo, de querer aportar algo relacionado, pero realmente no hay nada en cuanto a ejercicio terapéutico. Ahora, ¿cómo puedo conocer? Pues bueno, primero saber un poco de entrenamiento en general. Hay libros como el de Bomba, que es de entrenamiento de la fuerza. Ahí te cambia un poco la perspectiva de que, bueno, no nada más es trabajar un 3x10 o que puedes trabajar un 3x10 pero con diferentes variables, conocer los principios del entrenamiento, variables. Entonces, cualquier libro de entrenamiento viene bien. Hay uno de ejercicio terapéutico en inglés, que es el de Kirchner. Bueno, quien quiera, si quiere me puede escribir por Instagram y les mando el nombre completo. No recuerdo bien cómo está. Y igual y les puedo mandar el libro.
Entonces, ese podría ser uno, y el resto en español tiene que ser de entrenamiento pues general, ¿no? Conocer los tipos de entrenamiento, conocer mucha fisiología del ejercicio y pues con base a eso ya ir planeando y experimentando, ¿no? Esto es de prueba y error, no hay recetas de cocina, es lo bonito porque no es como que yo te enseñe y te dé una receta, sino que es prueba y error. ¿Qué le viene bien a mi paciente? A lo mejor a un paciente le viene bien mi famoso 3x10, pero con ciertas repeticiones, series, y a otro paciente le venga mejor un 2x8, un 3x15, dependiendo del objetivo que tenga. Entonces, pues bueno, será tarea ahí, ¿no? De ustedes, pero bueno, les puedo, si me escriben en Instagram, les puedo recomendar ahí alguna bibliografía de la que yo tengo y se las puedo mandar con gusto. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, chicos, nada más, por ahí les vamos a estar informando de un curso también que nos va a estar dando. Ya les estaremos mandando ahí la publicidad para quien esté interesado, ¿sí? Y pues ya, nada más, pues ahora sí que te sigan escribiendo, síganlo en sus redes sociales, la verdad está bien padre. Yo, la verdad, ya te ubicaba, no te conocía directamente contacto, pero ubicaba las publicaciones de repente que tenemos ahí varios amigos, ¿verdad? Y luego en el mundo de la ficha todos nos conocemos ya. Más los más grandes, ¿verdad? Los de que salimos ahí por el 2000, pero todos nos vamos a ir conociendo. Entonces, sí, la verdad, bastante padre y siempre tienes ahí la parte de investigación, que es bien importante. O sea, lo que dices no lo dices como que nada más por decirlo, ¿verdad? O porque a ti no te gusta. No, o sea, todo tiene su evidencia científica. Entonces, eso es lo importante para que todos estemos siempre encaminados en esa área, ¿sí? Y estemos siempre pues, con la investigación y viendo pues, exactamente si funciona o no la técnica, ¿verdad? Pero la evidencia ahí científica. Pues no me queda más que agradecerte y chicos, pues muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente sesión de educación continua. Muchas gracias, maestro. Gracias, Nadra. Gracias, Miguel. Jorge, de Chihuahua, también te vi por ahí. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Su podcast está bien padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick.